Hola podcast maníacos, ¿listos para otra inmersión profunda? Por supuesto, siempre listo para explorar ideas. Hoy nos sumergimos en las predicciones de Sam Altman sobre el futuro de la AI. Ah, sí, Sam Altman es CEO de OpenAI, la mente detrás de ChatGPT. Exactamente él. Y para esta inmersión nos hemos basado en artículos y entrevistas recientes. Interesante. ¿Y qué te ha llamado la atención? Bueno, lo que me ha impactado es cómo el éxito de ChatGPT ha puesto la IA en boca de todos. Totalmente, ChatGPT ha sido una revolución. Ha demostrado el potencial de la AI a un público masivo. Y eso ha generado una competencia brutal, ¿no? Con empresas como DeepMind pisándole los talones a OpenAI. Sin duda alguna, la carrera por la IA se ha acelerado. Y en medio de todo esto, Altman se muestra optimista. Habla de una edad dorada para la humanidad, impulsada por la IA. Sí, su visión es bastante utópica, ¿no? Pero no todos comparten ese entusiasmo. Mucha gente teme que la IA nos deje sin trabajo. Claro, es una preocupación lógica. Bien. ¿Las máquinas nos reemplazarán? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde Altman propone una visión interesante. Él cree que la IA no nos va a condenar al desempleo masivo. Ah, no. ¿Y eso por qué? Según Altman, la IA creará nuevos trabajos incluso más estimulantes que los actuales. ¿Trabajos más estimulantes? ¿En qué sentido? Dice que la IA nos liberará de las tareas repetitivas y tediosas, permitiéndonos centrarnos en trabajos que requieren creatividad, pensamiento crítico, habilidades interpersonales. Suena bien en teoría, pero ¿puedes darnos ejemplos concretos? ¿Qué tipo de trabajos serían esos? Pero, por ejemplo, imagina nuevos roles en la ética de la IA o en la interpretación de datos complejos. Ya veo, o sea que no se trata solo de aprender a programar. Exacto, la clave está en desarrollar habilidades que nos diferencien de las máquinas. Habilidades propiamente humanas como la creatividad, la empatía, la resolución de problemas complejos. Exactamente. Y Altman enfatiza la importancia de la velocidad del cambio. ¿A qué te refieres? Dice que la revolución de la IA avanza a un ritmo vertiginoso, mucho más rápido que las revoluciones industriales del pasado. Claro, eso supone un desafío enorme para adaptarnos. Y lo curioso es que Altman no esperaba que la IA impactara primero en trabajos intelectuales y creativos. De verdad, él pensaba que la automatización afectaría primero a los trabajos manuales. Sí, como muchos otros. Mm, Pero la realidad ha sido diferente. Mira el impacto de ChatGPT en la programación. Es cierto, los programadores están usando ChatGPT para generar código de forma mucho más rápida y eficiente. Y eso está transformando la industria del software. ¿Qué nos espera el resto? Esa pregunta nos lleva a otra predicción de Altman. La llegada de la inteligencia artificial general o AGI. ¿Te refieres a una IA con una inteligencia comparable a la humana? Exactamente. Una IA que no se limita a tareas específicas, sino que puede aprender y resolver problemas como un humano. Eso suena a ciencia ficción. ¿De verdad cree que estamos cerca de crear máquinas tan inteligentes? Altman afirma que la AGI podría estar a la vuelta de la esquina. Y no solo eso, también predice la llegada de la superinteligencia. Superinteligencia. ¿Qué es eso? Una IA que superaría la capacidad humana en todos los aspectos. Imagina una IA capaz de resolver los grandes desafíos de la humanidad como el cambio climático o las enfermedades incurables. Suena increíble, pero también aterrador, ¿no? ¿Y si esa superinteligencia se nos va de las manos? Altman es consciente de los riesgos, por eso habla de la importancia de la alineación de la IA. ¿Qué significa eso? Asegurarse de que los objetivos de la IA estén alineados con los valores humanos, que no represente una amenaza para nuestra existencia. O sea que no se trata solo de crear una IA superinteligente, sino de educarla para que sea beneficiosa para la humanidad. Exactamente. Y eso implica un debate ético profundo. No podemos dejar que las máquinas tomen decisiones que afecten a nuestro futuro. De acuerdo, volvamos a un plano más terrenal. ¿Cómo cree Altman que la IA transformará la sociedad en un futuro más cercano? Bueno, Altman predice un impacto profundo en la economía. Por ejemplo, Reducción de costos de producción, mayor calidad de vida. Pero también advierte sobre posibles desigualdades. ¿a qué te refieres? La IA podría aumentar el valor de los bienes de lujo y los recursos limitados, mientras que los trabajos automatizables se devaluarían. Eso podría generar una brecha aún mayor entre ricos y pobres. Exactamente. Por eso, Altman plantea la necesidad de replantear la distribución de la riqueza. Habla de una renta básica universal. Sí la menciona como una posibilidad para garantizar un nivel de vida digno a todos, incluso si sus trabajos son reemplazados por la IA. Es una idea que genera mucha polémica. Sin duda, pero es un debate que debemos tener. Y no podemos olvidar el impacto de la IA en la política.
Altman cree que la IA puede mejorar la gestión pública. Sí, imagina sistemas de IA que ayuden a los gobiernos a tomar decisiones más informadas, a optimizar servicios públicos o a combatir la corrupción. Suena prometedor. Pero también existe el riesgo de que la IA se use para controlar a la población o manipular la opinión pública. Claro, Altman advierte sobre el peligro de la vigilancia masiva y el control social. Es necesario establecer límites éticos y legales. La IA como un arma de doble filo. Exactamente. Puede ser una herramienta para el progreso o para la opresión. Y volviendo al tema del trabajo, Altman cree que la IA nos permitirá realizar el trabajo de muchas personas. Lo que liberará tiempo y recursos para dedicarnos a otras actividades. Pero si las máquinas hacen el trabajo, ¿qué haremos los humanos? ¿Cuál será nuestro propósito? Esa es la gran pregunta y una que abordaremos en la siguiente parte de nuestra ¿Te inmersión. parece? Me parece perfecto. Dejemos a nuestros oyentes con la intriga. Retomamos nuestra inmersión con esa pregunta en el aire. ¿Cuál será el propósito del ser humano en un mundo donde las máquinas pueden hacer casi todo? Es la gran incógnita, ¿no? Si la IA nos libera del trabajo, ¿a qué dedicaremos nuestro tiempo? Bueno, Altman, a pesar de su fascinación por la tecnología, no cree que la IA nos convierta en seres pasivos y sin propósito. Ah, ¿no? Confía en la capacidad humana para adaptarse, para reinventarse, para encontrar nuevas formas de aportar valor al mundo. De hecho, en uno de los artículos que hemos analizado, Altman argumenta que la IA, lejos de deshumanizarnos, podría potenciar nuestra humanidad. Exacto. Lo que plantea es que la IA nos liberará de las cadenas del trabajo rutinario, permitiéndonos dedicar más tiempo a cultivar nuestras relaciones, a desarrollar nuestra creatividad, a explorar nuestra espiritualidad o simplemente a disfrutar de la vida. Es una visión muy atractiva, sin duda. Un mundo donde el trabajo no es una obligación, sino una opción. Exactamente. Un mundo donde tenemos tiempo para dedicarnos a lo que realmente nos apasiona. A lo que realmente nos llena. Y Altman va más allá. Cree que la IA, al liberarnos de las tareas más tediosas, nos permitirá desarrollar nuevas formas de arte, conocimiento y de expresión humana. Suena fascinante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo la IA podría impulsar la creatividad humana? Por supuesto. Imagina, por ejemplo, herramientas de IA que nos ayuden a componer música, a escribir poesía o a crear obras de arte digitales. Interesante. Y en la educación. También plataformas de aprendizaje personalizadas que nos guíen en la exploración de nuevos conocimientos. O sea que la IA no sería una amenaza para la creatividad, sino un catalizador. Exacto, la IA podría ser una herramienta poderosa para potenciar la imaginación humana y para abrir nuevos horizontes artísticos y científicos. Increíble. De acuerdo, pero volviendo al tema del trabajo, si la IA nos libera de la necesidad de trabajar para subsistir, ¿cómo se organizará la economía? Claro, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo se distribuirá la riqueza en un mundo donde las máquinas hacen la mayor parte del trabajo? Exacto. Altman es consciente de que la automatización masiva podría generar una profunda desigualdad social si no se toman medidas para redistribuir la riqueza. ¿Y qué propone Altman para evitarlo? Bueno, no hay una solución mágica, pero Altman explora diferentes posibilidades como una renta básica universal. Un ingreso garantizado para todos los ciudadanos. Exacto, independientemente de si trabajan o no. Ya veo. Es una idea que genera mucha controversia. Sin duda. Y también menciona otras opciones como la reducción de la jornada laboral o la creación de nuevos modelos de propiedad compartida en los medios de producción. Son ideas que requieren un debate profundo y que nos invitan a repensar la forma en que organizamos nuestra sociedad. Totalmente. Y no podemos olvidar que la IA también tendrá un impacto significativo en otros ámbitos de la vida como la educación o la salud. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre cómo la IA podría transformar la educación? Claro, Altman cree que la IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que aprendemos. Imagina plataformas de aprendizaje personalizadas que se adaptan al ritmo y a las necesidades de cada estudiante. Plataformas que ofrecen contenidos y ejercicios específicos para ayudar a cada estudiante a superar sus dificultades. Exactamente. Sería como tener un tutor personal disponible las 24 horas del día. Increíble. ¿Y qué hay de la salud? En cuanto a la salud, Altman cree que la IA podría revolucionar la medicina, permitiendo diagnósticos más precisos, tratamientos más personalizados y una mejor prevención de enfermedades. De hecho, ya estamos viendo algunos ejemplos de cómo la IA se está aplicando en el ámbito de la salud. Sí, como el desarrollo de algoritmos para detectar el cáncer de forma temprana o la creación de robots quirúrgicos que permiten realizar operaciones complejas con mayor precisión. Es cierto, y Altman predice que la IA tendrá un impacto aún mayor en el futuro, acelerando el descubrimiento de nuevos fármacos y terapias. Y mejorando la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. Es un panorama fascinante sin duda, pero como ya hemos comentado, la IA
también plantea desafíos éticos y sociales importantes. Por supuesto, Altman es consciente de ello y de hecho dedica gran parte de su tiempo a reflexionar sobre las implicaciones éticas de la IA. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de las preocupaciones éticas que plantea Altman? Claro, Altman insiste en la necesidad de garantizar que la IA se utilice para el bien común y no para fines destructivos o para el beneficio de unos pocos. Y por supuesto también está la cuestión del control. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA no se vuelva tan poderosa que escape a nuestro control? Esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Es un tema que nos lleva al terreno de la ciencia ficción, pero que no podemos ignorar. Altman, al igual que otros expertos en IA, reconoce que la creación de una superinteligencia plantea riesgos existenciales para la humanidad. ¿Y qué propone para evitar que la IA se convierta en una amenaza para nuestra especie? Bueno, no ofrece respuestas fáciles, pero sí que señala algunas líneas de investigación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la necesidad de desarrollar mecanismos de control robustos para la IA, establecer límites éticos claros para su desarrollo y fomentar un diálogo abierto y transparente sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología. Es decir, que no podemos dejar que la IA se desarrolle sin control. Exactamente. Debemos ser nosotros los humanos quienes definamos los valores y los objetivos que guían el desarrollo de la IA. De acuerdo, pero volvamos a un plano más tangible. ¿Qué impacto cree Altman que tendrá la IA en nuestra vida cotidiana en un futuro más cercano? Altman predice que la IA estará presente en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. Desde los asistentes virtuales que nos ayudan a organizar nuestra agenda hasta los coches autónomos que nos llevan a nuestro destino. La IA transformará la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos con el mundo. Y por supuesto también cambiará la forma en que nos relacionamos con la tecnología. Exactamente. Altman cree que la IA difuminará la línea entre lo humano y lo artificial. Imagina robots humanoides que nos acompañan en nuestro día a día, ayudándonos con las tareas domésticas, cuidando de nuestros mayores, o incluso sirviéndonos de compañía. Es una idea que a algunos les puede parecer fascinante y a otros aterradora. Sin duda, la convivencia con robots humanoides plantea muchas preguntas éticas y filosóficas. ¿Qué derechos tendrán estos robots? ¿Cómo afectará su presencia a nuestra identidad como humanos? ¿Seremos capaces de establecer relaciones emocionales con ellos? Son preguntas que tendremos que abordar en el futuro. Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre el futuro de la humanidad en un mundo donde la IA juega un papel cada vez más importante. Y como bien dices, la IA no es solo una cuestión tecnológica, sino también una cuestión humana. De nosotros depende que la IA se convierta en una herramienta para el progreso o en una amenaza para nuestra existencia. Totalmente. Y para terminar esta segunda parte de nuestra inmersión, me gustaría recordar que Altman, a pesar de su optimismo, no es un ingenuo tecnológico Es consciente de los riesgos de la IA. y de la necesidad de un desarrollo responsable. De hecho, Altman insiste en la necesidad de una liberación gradual de la tecnología de IA. Liberación gradual. ¿A qué te refieres? Bueno, Altman lo compara con la idea de liberar de golpe una inteligencia artificial general AI totalmente desarrollada, algo que considera una mala idea. ¿Y por qué? Es necesario un proceso gradual donde la sociedad se familiarice con las nuevas herramientas, comprenda sus implicaciones y se adapte a los cambios que generan. Claro, como una especie de periodo de adaptación para la sociedad. Exacto. Si de repente nos encontramos con una superinteligencia totalmente desarrollada, el impacto sería demasiado brusco. Sería un shock para la sociedad. Exacto. Y hablando de sorpresas, Altman menciona que la tecnología no ha evolucionado exactamente como se predecía. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, se pensaba que los trabajos físicos serían los primeros en ser reemplazados por la IA. Es cierto. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario. La IA está impactando primero en trabajos intelectuales y creativos. Es verdad. Recuerdo que en uno de los artículos se mencionaba que el impacto en el mercado laboral no ha sido el que se esperaba. Exacto. Se pensaba que los robots reemplazarían primero a los obreros de las fábricas, pero está sucediendo al revés. En uno de los artículos se destacaba el impacto de ChatGPT en la programación. Los programadores están utilizando la IA para escribir código de forma mucho más rápida y eficiente. Es un ejemplo perfecto de cómo la IA está cambiando la forma en que trabajamos. Y esto nos lleva a otro punto interesante, la visión de Altman sobre la unión de la IA con la robótica. Así, los robots humanoides. En uno de los artículos se mencionaba que Altman cree que la IA y la robótica se fusionarán para crear robots que convivirán con nosotros. Exacto. Es una idea fascinante, aunque también un poco inquietante. Imaginar robots con la capacidad de pensar y actuar como humanos plantea muchas preguntas éticas y filosóficas. Sin duda. ¿Serán estos robots capaces de sentir emociones? ¿Tendrán derechos? ¿Cómo afectará su presencia a nuestra sociedad? Son preguntas que tendremos que abordar en el futuro.
Y hablando de futuro, no podemos olvidar la visión de Altman sobre la superinteligencia. Él cree que esta IA superará la capacidad humana en todos los aspectos. Es un concepto que me cuesta imaginar. ¿Qué significa realmente que una IA sea más inteligente que un humano? ¿Cómo se mediría esa inteligencia? Son preguntas complejas. Lo que está claro es que la superinteligencia, si se llega a desarrollar, tendría un impacto enorme en la humanidad. ¿Podría ser tanto una bendición como una maldición? Exacto, podría impulsar avances científicos sin precedentes, pero también podría representar una amenaza si no se controla adecuadamente. De la importancia de la seguridad y la alineación de la IA con los valores humanos, ¿verdad? Exactamente. Altman lo deja muy claro, no podemos desarrollar la superinteligencia a cualquier precio. Tenemos que asegurarnos de que se utilice para el bien común y no para fines destructivos. Y mientras tanto seguimos adaptándonos a la IA que ya tenemos a nuestro alcance. Claro, es importante familiarizarse con estas herramientas para comprender su potencial y sus limitaciones. En uno de los artículos mencionaba que Altman recomienda a todo el mundo empezar a usar estas herramientas para familiarizarse con ellas. Es un buen consejo. Cuanto antes nos adaptemos a la IA, mejor preparados estaremos para los cambios que se avecinan. Y hablando de cambios, Altman cree que la IA podría transformar la economía de forma radical. Sí, se reducirían los costos de muchos bienes, pero los bienes de lujo y los recursos limitados podrían aumentar su valor. Lo que podría generar nuevas desigualdades. Exacto. Por eso Altman también habla de la necesidad de una nueva forma de distribución de la riqueza si la automatización se vuelve masiva. Es un tema complejo que requiere un debate profundo. No podemos permitir que la IA beneficie solo a unos pocos mientras que otros se quedan atrás. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar el impacto de la IA en la educación. Los jóvenes de hoy necesitan desarrollar nuevas habilidades para prosperar en un mundo impulsado por la IA. Habilidades que les permitan adaptarse a los cambios del mercado laboral. Exactamente. Habilidades como la programación, el análisis de datos y la resolución de problemas serán cada vez más demandadas. También será importante fomentar la creatividad, la inteligencia emocional y la capacidad de trabajar en equipo. Sin duda son habilidades que nos ayudarán a adaptarnos a los cambios y a aprovechar las oportunidades que nos brinda la IA. Y volviendo al Altman, me parece admirable su optimismo. A pesar de los desafíos, él ve la IA como una fuerza para el bien, una herramienta que nos puede ayudar a construir un futuro mejor. Es un mensaje esperanzador en un mundo que a veces parece dominado por las malas noticias. Y ahora, exploradores del conocimiento, es momento de una breve pausa para procesar toda esta información. En la tercera y última parte de esta inmersión regresaremos con una pregunta clave. ¿Cuál es el rol del humano en un mundo con IA? No se lo pierdan. Regresamos a nuestra inmersión final en las predicciones de Sam Altman y con una pregunta que nos interpela a todos. ¿Cuál es el rol del humano en un mundo con IA cada vez más sofisticada? Sí, una pregunta que nos lleva al corazón de nuestra existencia, ¿no? Si las máquinas pueden hacer cada vez más cosas, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál será nuestro propósito? Altman, a pesar de ser un defensor de la IA, no cree que esta nos relegue a un segundo plano. En serio. De hecho, considera que la IA puede ser la herramienta para alcanzar nuestro máximo potencial como especie. Interesante. En lugar de verla como una amenaza, la ve como una oportunidad. Exacto. Una oportunidad para librarnos de lo rutinario y dedicarnos a actividades más elevadas. En uno de los artículos, Altman la compara con un amplificador de la humanidad. Me gusta esa metáfora. Puede multiplicar nuestras capacidades, pero no reemplazar nuestra esencia. Claro, la IA puede potenciar nuestras habilidades, ampliar nuestros conocimientos, acelerar el progreso. Pero al final somos los humanos quienes decidimos cómo usarla. De acuerdo, pero no hay riesgo de volvernos dependientes de las máquinas, de perder nuestra capacidad de pensar. Es un riesgo, pero Altman cree que la IA puede ser la clave para redescubrir el valor del pensamiento crítico, la creatividad, la intuición humana. ¿Cómo es eso? Al liberarnos de lo mecánico, nos obligará a desarrollar habilidades intrínsecamente humanas. Resolver problemas complejos, tomar decisiones éticas, conectar emocionalmente. Exacto. La IA no nos hará más tontos, sino que nos desafiará a ser más humanos. Me gusta esa idea. Y aquí entra la educación, ¿no? Por supuesto. En un mundo con IA, será fundamental formar a las nuevas generaciones en habilidades que les permitan colaborar con las máquinas, pero también diferenciarse de ellas. Altman es un gran defensor de la educación. Sí. Insiste en reformar los sistemas educativos para que se centren en el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la inteligencia emocional, la adaptabilidad. Habilidades que serán muy demandadas en un mercado laboral en constante transformación. Exacto. Y aquí es donde Altman se vuelve más optimista. Cree que la IA, lejos de destruir empleos, creará nuevas oportunidades. ¿Qué tipo de trabajos? ¿Puedes darnos ejemplos?
Es difícil predecirlo con exactitud, pero se habla de nuevos roles en áreas como la ética de la IA, la interpretación de datos complejos, la creación de experiencias inmersivas, la mediación entre humanos y máquinas. Trabajos que requieren una comprensión profunda de la tecnología, pero también sensibilidad humana. Exacto. Y Altman va más allá. Cree que la IA podría redefinir el concepto de trabajo y crear modelos económicos más justos y sostenibles. Por ejemplo, explora la posibilidad de una renta básica universal que garantice un nivel de vida digno para todos o la reducción de la jornada laboral. Son ideas que invitan a reflexionar. Sin duda. Y para terminar, me gustaría destacar la necesidad de un diálogo abierto y transparente sobre el futuro de la IA. ¿A qué te refieres? A que la sociedad debe participar en la construcción del futuro de la IA, expresando sus preocupaciones, debatiendo las implicaciones éticas y ayudando a definir los límites y las oportunidades. El futuro de la IA no está escrito en piedra. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Bueno, podcast maníacos, hemos llegado al final de nuestra inmersión en las predicciones de Sam Altman sobre el futuro de la IA. Un futuro que sin duda nos plantea grandes retos, pero también nos abre un abanico de posibilidades increíbles. ¿Qué les ha parecido este viaje al futuro? ¿Les preocupa o les entusiasma lo que se avecina? Compartan sus ideas en los comentarios, denle un buen me gusta al podcast si les ha gustado, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras inmersiones. Hasta la próxima.